Como dije al entrar, quien debiera estar aquí es Evo Morales Ayma. ¿Por qué? Porque él es el autor de un fraude gigantesco que destruyó la democracia del voto del año 2019 en octubre, perjudicando al pueblo boliviano y a mí en particular como el candidato que tenía derecho a la segunda vuelta. Que a él lo tienen que juzgar en Villatunari, en su reducto, porque él vive ahí. Evo Morales, cobarde, quehua, te pregunto, ¿dónde vive Pumari? En Potosí. ¿Dónde vive Camacho? En Santa Cruz. ¿Dónde vive Yanine Áñez? En el Beni. Ah, para ellos no hay lo que para tú exiges. Yo presenté una acusación contra el expresidente Evo Morales por fraude y en el momento en que llegó al gobierno el presidente Arce, a los 20 días desestimaron esa acusación, ni siquiera la tomaron en consideración. Evo, ahora que estás haciendo bloqueo, recuerda, tú anulaste las elecciones por fraude convalidando el informe vinculante de la OEA. Tú destituiste a los vocales electorales. Tú renunciaste. Tú te exiliaste en México. Tú escapaste como cobarde abandonando a tu gente. ¿Debería ser aprendido? Es lo que dice la justicia, ¿no? Esto es Cabildeo Digital. Evo Morales es un cobarde, un quehua. Bienvenidos a Cabildeo Digital. El expresidente Jorge Tuto Quiroga indicó que hubo sucesión constitucional por Yanine Áñez y que no fue un golpe de Estado. Los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga fueron convocados como testigos de cargo en el juicio ordinario contra la expresidente Yanine Áñez, el gobernador Camacho y Marco Antonio Pumari. Quiroga manifestó haber recibido una citación como testigo en el caso denominado Golpe 1. Y el señor Morales y Arce, el tontito, pretenden de que esto fue golpe, entonces el Tribunal Constitucional, que sigue vigente, el fiscal general, el Congreso del MAS y el Tribunal Supremo de Justicia son los hermanitos del supuesto golpe. Y Luis Arce es el hijito del golpe y el actual Congreso son los hijitos del golpe. Aquí hubo sucesión constitucional, como hemos demostrado. Y aquí yo he recibido la citación de testigo, agradezco la invitación para poder manifestar una vez más mi solidaridad con Yanine Áñez, que merece juicio de responsabilidades, y con Camacho y Pumari, que están siendo salvajemente perseguidos, y que Bolivia mire hoy y se percate del contraste gigantesco en lo que estamos viendo. Evo Morales, ¿qué está argumentando? Que a él lo tienen que juzgar en Villatunari, en su reducto, porque él vive ahí. Evo Morales, cobarde, quehua, te pregunto, ¿dónde vive Pumari? En Potosí. ¿Dónde vive Camacho? En Santa Cruz. ¿Dónde vive Yanine Áñez? En el Beni. Ah, para ellos no hay lo que para tú exiges. Él dice que todo tiene que ser juzgado en el lugar de los hechos y no ser trasladado. Y en el Hotel de las Américas, en el caso Hotel Las Américas, ¿no trasladaste a Zvonko Matković y tantos cruceños a La Paz? En el caso Porvenir, estuve recién con mi amigo Leopoldo Fernández. ¿Juzgaste eso en Porvenir? No, los trajiste acá. Este cínico, sinvergüenza, quehua, cobarde de Morales, exige a él en Villatunari y a Leopoldo lo trajo de Porvenir Pando hasta aquí, a Zvonko Matković de Santa Cruz, a Camacho lo secuestran, a Pumari lo tienen de Potosí para acá. Evo Morales arguye con falacias que no se puede juzgar lo mismo dos veces. Él nunca ha sido juzgado por su actitud depravada y sus casos de pederastía. Nunca. Decenas de casos, nunca fue juzgado. Una investigación fiscal inconclusa, Evo, no constituye cosa juzgada. A la señora Yanine Áñez ya le han hecho golpe 2, golpe 1, golpe 3, todo instigado por Morales. Ah, él dice, a mí no me pueden juzgar dos veces por lo mismo, y sin embargo, negándole juicios de responsabilidades, instruyendo otro proceso ordinario con los mismos jueces zánganos que han hecho el caso de Golpe 2, Evo Morales viene a violar y desconocer todo lo que él exige para sí mismo. Y hoy el país sabe que cuando el pollo sube, la comida sube, la inflación se dispara, hay escasez de diésel y gasolina, faltan dólares. ¿Por qué? Porque Evo Morales, con su ministro Arce, la Junta, se farrearon el gas. Porque Evo Morales y Arce quemaron los dólares del Banco Central, como lo explicamos desde el 2014. Se endeudaron en lo externo, sacaron crédito del Banco Central en moneda local, se endeudaron con la gestora.
Evo Morales y Arce se farrearon 120.000 millones de dólares de gas, de dólares, de deuda externa. 71% de eso, Evo Morales, tú, con Arce de ministro. Después, Arce presidente, puesto por el dedazo del jefazo. Todo el mundo sabe eso. Mesa señaló que es un juicio político. Y quien debería estar aquí presente como acusado es Evo Morales por fraude democrático. El expresidente manifestó su descontento ante la situación del sistema judicial. He sido convocado como testigo y cumplo con venir y asistir a este acto. Aunque de hecho, ustedes lo saben, este es un juicio político. Quien debía estar aquí presente como acusado es el señor Evo Morales, autor del más gigantesco fraude de democracia, y que está marcando una línea lógica en la estructura de pensamiento del MAS, que es destruir el proceso democrático y hacerlo absolutamente deleznable, poner en cuestión algo básico que fue el gobierno constitucional del periodo 2019-2020, que ahora se convierte en víctima de una acusación que nos afecta a todos los bolivianos que fuimos víctimas de un fraude, y a mí en particular, que fui víctima directa del fraude más grande que se haya cometido en democracia. Presidente, ¿cómo califica? Áñez, Camacho y Pumari no fueron trasladados y aparentemente no serán trasladados. Bueno, en mi opinión es una irregularidad. Cuando yo he recibido la convocatoria para presentarme, la convocatoria dice claramente el juicio será presencial. Si el juicio es presencial, lo mínimo que se puede esperar es que estén presentes los acusados, el señor Pumari, el señor Camacho y la señora Áñez, porque de lo contrario, ¿cómo es posible que haya un juicio presencial para los testigos y para el fiscal y para el juez y para la querella y no haya un juicio presencial para los principales acusados? Sería una irregularidad, en mi opinión. No soy un especialista en temas jurídicos, pero me parece una barbaridad. Estoy citado como testigo de la parte acusadora, además, testigo de cargos. Son las ironías absurdas y estúpidas de esta situación en la que estamos viviendo. Yo presenté una acusación contra el expresidente Evo Morales por fraude, y en el momento en que llegó al gobierno el presidente Arce, a los 20 días desestimaron esa acusación, ni siquiera la tomaron en consideración. Esta es una acusación de fraude, que es lo único que hubo. No hubo otra cosa que un fraude, y por supuesto no hubo un golpe de Estado, que es lo que se está tratando de pretender demostrar ahora. Este caso nunca debió existir, debía ser un caso declarado nulo de pleno derecho, porque es una acusación sobre un hecho que no ocurrió. Es una invención para crear un relato falso, para tratar de justificar lo que hizo el expresidente Evo Morales, que acabó huyendo del país por añadidura. Ya conocemos cómo funciona la justicia boliviana, controlada por el Poder Ejecutivo y controlada primero por Evo Morales y ahora por el Poder Ejecutivo de Luis Arce Catacora. Lo dijo el exministro Lima, que una vez llegó de ser ministro reconoció que quien había promovido el desarrollo de esta acusación había sido nada más y nada menos que Evo Morales. Olga Flores y los activistas por los derechos humanos le cantan a Evaristo en puertas del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz. Evaristo, Evaristo, yo corro y está listo. Evaristo, Evaristo, yo corro y está listo. El pueblo tiene memoria y no olvida tus delitos. El pueblo tiene memoria y no olvida tus delitos. Evaristo, Evaristo, yo corro y está listo. Evaristo, Evaristo, yo corro y está listo. Y no olvida tus delitos, el pueblo tiene memoria. El pueblo tiene memoria y no olvida tus delitos. Los expresidentes se presentaron en el juzgado paceño para respaldar a los encausados y afirmar que lo que ocurrió en 2019 fue un fraude electoral y no hubo un golpe de Estado, tal como sostiene la retórica gubernamental. Juicio inventado, mal organizado, con una falta de consideración para las personas. Nos han tenido en un pasillo durante 1 hora y 10 minutos esperando, con la presunción que se cumplió de que no iba a pasar absolutamente nada. Como dije al entrar, quien debiera estar aquí es Evo Morales Ayma. ¿Por qué? Porque él es el autor de un fraude gigantesco que destruyó la democracia del voto el año 2019 en octubre, perjudicando al pueblo boliviano y a mí en particular como el candidato que tenía derecho a la segunda vuelta. Evo Morales no solamente que es rebelde y contumaz a la ley por un juicio ordinario, sino que muestra el poder que tiene todavía en un MAS completamente dividido y degradado. Aquí lo que tenemos que entender claramente es que este es un juicio inventado,
el señor Pumari, el gobernador Camacho, la expresidenta Yanine Áñez son absolutamente inocentes de algo que no existió. Aquí lo que hubo fue un fraude y no un golpe de Estado. Y seguir insistiendo en eso es parte de una tramoya para destruir los valores básicos de la democracia y los valores básicos del respeto mínimo a los derechos humanos y a los derechos al Estado de Derecho. ¿Cómo se puede tener un juicio tan mal preparado que no estén acá ni las personas acusadas? Un circo romano allá arriba de una lista interminable de testigos. Y está claro de que más allá de la pésima preparación judicial, mira, pobres tontitos, miren, no saben si trabajan para Evo o para Arce, ya no saben para quién trabajan. Esto muestra a todas luces que este gobierno está buscando instrumentalizar políticamente esto, quizás para mostrar el contraste con Evo Morales, que el Evo acobarde no se presenta a ningún lugar a hacer declaraciones, quizás también para buscar justificar que por culpa de los bloqueos, de los bloqueos de Morales, bloqueos para tapar y socavar y encubrir la pederastía de Evo Morales, le van a querer echar la culpa a eso. Es parte del circo y la gente está angustiada, sufriendo, porque los precios se disparan, porque las cosas cuestan cada vez más en los mercados, porque no hay diésel, porque no hay gasolina, porque no hay dólares, y lo único que hay es una pelea de los responsables del saqueo económico, Evo, Arce, de que están peleando por la sigla y están buscando pelear por ver quién es el candidato. Este caso de acá, con lujo de detalles, hemos demostrado cuando fui citado a la fiscalía que es una tramoya. Todos recordamos lo que pasó. Bueno, eso es obvio, esto no va a cambiar, no solamente no va a cambiar, sino que va a empeorar. El señor Morales, no contento con no presentarse a hacer una declaración básica, nosotros como expresidentes hemos venido aquí, hemos establecido la lógica de decir, yo no voy porque no me da la gana, y aquí no pasa absolutamente nada, el gobierno lo convoca a un diálogo. Aquí lo que vamos a plantear es una situación muy clara, el establecimiento de una lógica del 2025 como futuro para el país. La unidad es una palabra clave en la que yo creo, por la que voy a trabajar sin desmayo, sin ningún tipo de problemas y sin ningún tipo de prejuicio personal. Doctor, no se registran algunos bloqueos de sectores evistas. ¿Qué opinión le merece esto? Que es una vergüenza, que es una absoluta vergüenza. Que encima de que no se presenta a declarar en un tema particularmente sensible como es la pedofilia, encima hacen una acción de bloqueo para defender sus supuestos derechos. Nadie tiene derecho a estar fuera de una circunstancia como esta, que es responder a la convocatoria de la justicia. ¿Es correcto que el gobierno le haya invitado a un diálogo con 3 menores? Bueno, es una ironía, ¿no? Es una ironía que una persona que es rebelde y contumaz ante la ley sea convocada a un diálogo. Aquí estamos todos absolutamente locos. Este es el mundo al revés. El mundo de un juicio inventado, de un golpe inexistente, de un fraude que no fue castigado. Un fraude, por cierto, al que yo denuncié. Acusé al señor Evo Morales, presenté una acusación y a los 20 días de llegar al gobierno del señor Arce se lo deja totalmente a un lado al juicio y no se toma en consideración ninguno de los argumentos de nuestra parte. El presidente Angélica Ponce ha revelado que en las últimas horas que Evo Morales vivía con 3 menores en Argentina. ¿Qué le parece esto? Bueno, aquí de lo que se trata es de una investigación que si da lugar a la demostración de que el delito existió en ese y en otros casos, se haga lo que se tiene que hacer. No hay que hacer ninguna presunción, pero lo que tiene que ver en este contexto es la persona investigada no puede escapar a la ley diciendo no me da la gana de declarar. ¿Debería ser aprendido? Es lo que dice la justicia, ¿no? Evo Morales tenía derecho a 2 mandatos, buscó un tercero contra la Constitución, buscó un cuarto en contra del referéndum, hizo fraude demostrado por la auditoría de la OEA. Con ese fraude que hizo Morales, demostrado en la auditoría, ¿qué hizo él? Evo, ahora que estás haciendo bloqueos, recuerda, tú anulaste las elecciones por fraude convalidando el informe vinculante de la OEA. Tú destituiste a los vocales electorales, tú renunciaste, tú te exiliaste en México, tú escapaste como cobarde abandonando a tu gente, tú desde el exterior saboteaste la transición constitucional. Con lujo de detalles hemos demostrado que fue una transición constitucional. Aquí se busca, sin reconocer juicio de responsabilidades, criminalizar la lucha contra el fraude, criminalizar la sucesión constitucional. Yanine Áñez,
fue reconocida por el Tribunal Constitucional, por el Congreso Masista, por el Fiscal General Lanchipa, por el Tribunal Supremo de Justicia. Todos los que están hoy en funciones la reconocieron como presidenta. Se hizo la ley 1266, se convocó a elecciones con el Congreso del MAS aquí abajito. El Tribunal Constitucional 001-2020 extendió y prorrogó el mandato de Áñez, del Congreso, de gobernadores, de alcaldes, de concejales. El Congreso, ley 1270, con 2/3 del MAS, prorrogó esos mandatos. El Congreso le aceptó la renuncia a Evo Morales y a Álvaro García Linera. 78 leyes se hicieron en la transición constitucional de Yanine Áñez y Eva Copa. Algunas promulgaba Áñez, otras promulgaba Eva Copa. Y este circo de acá, donde no se reconoce juicio de responsabilidades y busca criminalizar lo que fue la salvación de Bolivia ante el abandono de Evo Morales. Evo Morales dejó al país, al Estado, al borde del colapso. Lo dejó sin ejecutivo, quería vaciar el legislativo, lo dejó sin electoral y solo había poder judicial. Ese es el desastre que hizo Evo Morales, quien hoy dice que no se puede presentar a un juicio en Tarija porque él vive en Chapare. Tergiversar la realidad, manejar la justicia y controlar la información es el ABC que cualquier gobierno autoritario maneja. Áñez, Camacho y Pumari son los villanos de la novela del MAS y una justicia honesta y correcta no está en el libreto. La población entregó sus votos al MAS y el MAS le devolvió crisis, escasez y miedo. Pero la gente aprende de sus errores y los tiempos cambian. Morir antes que esclavos vivir. Estás en Cabildeo Digital. Tenemos lo último. Lo importante.